Bienvenidos a este viaje en tren por la historia del pensamiento económico. Cada estación representa una época, un cambio de mentalidad, una nueva forma de entender cómo las personas y las sociedades producen, intercambian y distribuyen sus recursos. A medida que avancemos, veremos cómo la economía pasó de ser una reflexión moral sobre la justicia y el trabajo a convertirse en una ciencia compleja que busca explicar el desarrollo, las crisis y el bienestar social. Primera estación: el mundo antiguo y los pensadores griegos. Nos encontramos en la cuna del pensamiento occidental, la Grecia antigua, donde la economía aún no era una ciencia, sino una reflexión ética y filosófica sobre cómo vivir bien. Aquí, la administración del hogar y el equilibrio social eran tan importantes como la riqueza. En esta etapa encontramos autores como Jenofonte. En su obra O Economicus, enseñó que la economía es, ante todo, la administración racional del hogar. Introdujo la idea de dividir las tareas para lograr eficiencia, anticipando el principio de la división del trabajo. También encontramos a Platón. En la República planteó que una sociedad organizada por funciones, donde cada ciudadano cumplía un rol según su naturaleza. Defendió que el Estado debía intervenir para mantener la justicia y la armonía social. Seguimos con Aristóteles. En Política y Ética a Nicómaco diferenció la economía orientada al bienestar de la crematística, que busca el lucro excesivo. También habló del valor del uso y el valor del cambio, que es la base de la teoría del valor. Seguimos con los escolásticos. Estos retomaron estas ideas con un enfoque cristiano. Aquí encontramos a Santo Tomás de Aquino, quien formuló la teoría del precio justo, donde la moral debía guiar al comercio. Seguido de Martín Aspiculeta, quien anticipó la teoría cuantitativa del dinero, explicando cómo el exceso de metales preciosos causaba inflación. Por último, encontramos a Nicolás de Oresme, quien analizó la devaluación y la circulación de la moneda. Así, la economía nació unida a la ética y a la filosofía, buscando la justicia antes que la ganancia. En la segunda estación encontramos el mercantilismo y la fisiocracia. El tren avanza hacia Europa del siglo XVI, una época de exploraciones, colonias y metales preciosos. Los imperios competían por acumular oro y el comercio se convirtió en la fuente de poder. De los principales exponentes tenemos a Thomas More, quien sostuvo que la riqueza de una nación dependía de exportar más de lo que importaba. Por su parte, Jean-Baptiste desde Francia impulsó el colbertismo, fortaleciendo las manufacturas y protegiendo la industria nacional con apoyo del Estado. Ahora bien, Richard Cantillon introdujo la figura del empresario como agente del riesgo y precursor de la fisiocracia. Quesnay creó el tableau économique, que fue el primer modelo de flujo circular de la renta, donde la agricultura era el motor de toda la economía. Por último, Annie Robert Turgot defendió la libertad del comercio y formuló la ley de rendimientos decrecientes. Es por esto que en esta estación la economía se movió del oro a la tierra y del comercio al trabajo productivo. Tercera estación: la economía clásica. Entramos en plena revolución industrial. Las máquinas rugen, las fábricas crecen y el pensamiento económico busca entender este nuevo mundo de producción y mercados. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, explicó cómo la búsqueda individual del beneficio puede generar prosperidad colectiva gracias a la mano invisible del mercado. Thomas Malthus, por su parte, advirtió que la población crece más rápido que los alimentos, lo que podía generar pobreza y crisis. Por su parte, David Ricardo formuló la teoría del valor trabajo y las ventajas comparativas, explicando cómo cada país debe especializarse en lo que produce mejor. John Stuart Mill aportó una mirada más humana, defendiendo la justicia social y la igualdad de oportunidades, mientras que Jeremy Bentham, con su utilitarismo, propuso que las decisiones deben buscar la mayor felicidad para el mayor número. Los clásicos dieron forma al liberalismo económico y convirtieron la economía en una ciencia basada en la libertad y la razón. Cuarta estación: marginalismo y neoclásicos. Aquí el paisaje cambia. La revolución industrial ya está consolidada. Ahora el interés se centra en el comportamiento individual, los precios y la utilidad. Es así que William Jeffons aplicó las matemáticas al análisis económico y sostuvo que el valor depende de la utilidad subjetiva. Ahora bien, Karl Menger fundó la escuela austriaca,
donde el valor surge de las necesidades personales y no del trabajo. Leon Warlas desarrolló el modelo de equilibrio general, mostrando cómo los mercados tienden a ajustarse de forma simultánea. Alfred Marshall unificó oferta y demanda y creó conceptos como elasticidad y excedente del consumidor. Por último, tenemos a Vilfredo Pareto, quien formuló el principio de eficiencia. Una situación es óptima si nadie mejora sin que otro empeore. Con los neoclásicos, la economía se hizo más precisa, más matemática y más psicológica. Y llegamos a la quinta estación: keynesianismo y desarrollo. Aquí nos encontramos en el siglo XX, un mundo golpeado por guerras y crisis. El mercado ya no puede resolverlo todo, y el Estado entra en escena. John Maynard Keynes, en la teoría general del empleo, el interés y el dinero, sostuvo que el Estado debía intervenir para estimular la demanda y mantener el empleo. Por su parte, Edward Chamberlain y Joan Robinson analizaron los mercados imperfectos, donde las empresas pueden influir en los precios y la competencia no es total. Seguimos con Raúl Prebisch. Desde América Latina propuso la teoría centro-periferia, denunciando la desigualdad entre países industrializados y productores de materias primas. Por último encontramos a Anthony Trigual, quien explicó cómo los desequilibrios en la balanza de pagos pueden frenar el crecimiento de los países en desarrollo. Aquí, la economía dejó de ser solo un sistema de precios y se convirtió en una herramienta para el progreso social. Es así que llegamos a la última parada, el socialismo y finanzas públicas modernas, donde nos lleva a los debates sobre justicia, igualdad y el papel del Estado. Aquí aparecen varios autores importantes, como lo es Karl Marx. En El Capital analizó la plusvalía, la explotación laboral y la crisis del capitalismo. Su pensamiento dio origen al socialismo científico y a una crítica estructural del sistema. Por su parte, Thomas More, Saint-Simon, Führer y Owen propusieron modelos alternativos basados en la cooperación, la igualdad y la propiedad común. Asimismo, son precursores del socialismo utópico. De otra forma, Alfred Pigow fundó la economía del bienestar, defendiendo impuestos para corregir los daños sociales y ambientales. Knut Wicksell y Eric Lindahl desarrollaron teorías sobre los bienes públicos y la participación justa en los impuestos. Y por último, Richard Musgrave y Paul Samuelson definieron las tres funciones del Estado moderno, las cuales son asignar recursos, distribuir la riqueza y estabilizar la economía. Es así que en esta estación, la economía se humaniza y busca combinar eficiencia con justicia. Destino final. La reflexión. Nuestro tren ha recorrido siglos de pensamiento. De la ética griega al libre mercado. Del oro colonial al bienestar social. Cada autor, cada teoría, fue un vagón más en este viaje hacia la comprensión del comportamiento humano frente a la escasez, el trabajo y el poder. La historia del pensamiento económico no es solo una sucesión de ideas, es la historia de cómo el ser humano ha interpretado una y otra vez construir una sociedad más próspera, más justa y más consciente de su propio destino.